en este caso, bueno, con el concejal, doctor Carlos Salom. Muy buenos días. Walter Mespoletti y Martín Sánchez te saludan. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Walter, Martín, la audiencia? Un poco de frío y lluvioso la cosa, pero bueno, es el invierno que estábamos esperando. Y así es, sí, la verdad que, bueno, en el caso particular a mío me gusta el frío, así que no me arrepiento, digamos, pero para, digamos, esta situación de pandemia que vive la Argentina y el Chaco en particular, por ahí capaz que no es muy beneficioso, ¿no? Así es, habíamos dicho allá por fines de marzo en una reunión que tuvimos con el gobernador y su gabinete a pedido de los concejales, y ahí fíjate que allá anunciábamos lo que podía pasar, ya que el uso de barbijo propusimos allí, estamos hablando de los fines de marzo propusimos que el gobernador determine que sea obligatorio el uso de barbijo, tapaboca o pantalla, pero no solo para el COVID, porque además no se sabía en ese momento exactamente, incluso la OMS preconizaba que no se use, pero nosotros veíamos que era más que importante en nuestra zona para ir primero aprendiendo de cómo es el tema, porque no es fácil. Yo como cirujano vivo con el barbijo, claro, entonces es más fácil, pero la sociedad en general no. Entonces era acostumbrarnos al uso, era una barrera de protección para el COVID, pero también, como yo le dije en ese entonces, era muy importante para ir preparándonos para el invierno, ya que íbamos a evitar otras enfermedades, como la gripe, el sarampión, la varicela, la quinta enfermedad, etcétera, todo lo que son enfermedades de transmisión más fácil que el COVID, porque están más suspendidas en el aire, y de esa forma también íbamos a hacer una suerte de prevención a enfermedades. Pues yo decía, fíjese qué puede pasar si uno tiene fiebre, ¿qué va a pensar primero? Que tiene COVID. Y sin embargo puede ser simplemente una gripe. Ahora, con el uso de barbijo seguramente vamos a disminuir sustancialmente. Y estamos hablando de marzo, muchos meses atrás, cuando anunciábamos lo que podía estar pasando, sin saber que íbamos a tener tanta cantidad de enlutamientos en resistencia por los fallecimientos por COVID. Doctor Salom, nosotros justamente cuando hablábamos de barbijo decíamos, mirá los chinos, mirá los japoneses, andan todos con barbijo. Así es. Pero pensar que ellos ya lo vienen haciendo desde hace muchos años por la polución, digamos, que tienen en su ambiente totalmente contaminante, y lo usan de una forma de protección para sus vías respiratorias. Y en definitiva hoy lo estamos usando para no solamente protección de las vías respiratorias, sino también para la protección de la salud debido a la virulencia que tiene el COVID dentro de lo que es este marco de pandemia. Pero por otro lado, exactamente. Pero por otro lado vemos, volviendo a nuestro Chaco bendito, que en esta última semana, en estos últimos días, las manifestaciones de los movimientos sociales han vuelto, digamos, a pulular en lo que es el microcentro, y sin ningún tipo de inhibición o prohibición. Allí no existían pedidos de permiso para circular, no había pedidos de respetar la distancia social. Evidentemente los ciudadanos chaqueños y los argentinos en general somos muy reacios a cumplir las normas. ¿Cuál es su visión referente a esto? Bueno, prácticamente, mire, yo estoy hablando ya hace rato de lo que se llaman protocolos claros, y un poco contrario a lo que se estaba preconizando, que era esto de una suerte de tiranía argumentativa, que es esto de tenernos a todos los ciudadanos encerrados, con permisos especiales, con un microcentro encorsetado, todas estas cosas que por ahí yo entiendo que hay que hacerlas, pero creo que había que empezar a hablar hace ya un tiempo atrás, y vuelvo a ponerle un acento a esto, lo que se llama protocolos claros, que lo hicieron otros países. Pues yo no estoy inventando nada, lo único que hago es un seguimiento en otras latitudes de los protocolos que hicieron y les fue bien, y los que les fue mal, tratar de no hacerlo. Esto de estar encerrados permanentemente no es bueno. Sí hay que preconizar que se salga lo menos posible, que cuidemos al sector vulnerable, que es el grupo etario de los mayores o los que tienen algunas enfermedades concurrentes, pero seguir preconizando los protocolos claros también en cuanto a cuáles son las modalidades de cuidado, que esto hay que hasta el cansancio, y nunca va a estar de más decirlo, pero la higiene personal, la higiene familiar, la higiene laboral, tratar de tener obviamente el distanciamiento, el uso obligatorio de máscaras,
barbijos, tapabocas, pero que sean efectivos, no teniéndolo en el mentón, digamos, en el cuello, no sirve ahí, o con barbijos que son de una tela prácticamente que no filtra nada. O sea, hay que tratar de concientizarse que la barrera del barbijo tiene que tener una función efectiva, si no, no tiene sentido. Si es para decir que tenemos puesto pero no sirve, la verdad que es una engaña pichanga, si me permite el término grosero. Pero estos son normas de bioseguridad. Y la otra es hablarle a la sociedad de lo que yendo al tema tuyo, es de lo que se llama la inteligencia y la solidaridad. Los grupos pueden manifestarse, pueden movilizarse, pero con todas estas condiciones, protocolos de bioseguridad y además el respeto al resto de los ciudadanos, porque si alguien no se cuida, hay consecuencias. No es solo que padezca uno la enfermedad, sino que puede diseminar y contagiar a otro. Y además le aseguro, yo como médico lo digo, y le digo para el que está escuchando, tiene que saberlo. La muerte de por sí es un dolor muy terrible, porque obviamente es una pérdida irreparable. Pero una muerte en soledad total, ni siquiera los familiares pueden estar acompañando los últimos minutos de vida, y más aún después de muertos tampoco pueden acompañarlo. Debe ser una de las muertes más terribles para todos los que quedan, que acompañan el dolor de uno que se va. Así que tienen que saber esto, es terrible. Morirse solo, con hambre de aire, porque además se muere con hambre de aire, tienen que saber que gráficamente es terrible. Así que yo les pido que la concientización tiene que ser muy clara. Yo sé que ustedes tienen un rol fundamental, los medios de difusión, por todo lo que significa difundir los protocolos claros, las normas de bioseguridad, y además esto, de saber de que lamentablemente el que padece la enfermedad en su estadio más grave, que no son todos, esto también hay que decirlo, no son todos, lamentablemente ocurre en la máxima soledad. Nos vamos de este mundo en la más terrible soledad, así que tienen que saber. Insisto esto, también tenemos que saber de que hay un 70 a 90% de posibilidades de que tengan una sintomatología leve, moderada o ninguna, y pueden estar contagiando lo mismo. Y además, en estas situaciones sociales, como bien la destacaba vos, se llaman, si uno está enfermo y está en situación social, como son las movilizaciones, se puede transformar en lo que llamamos en epidemiología los grandes propagadores. Grandes propagadores quiere decir que ese factor de contagiosidad que tiene el virus, que es muy alto, que se llama factor R, se puede transformar en un factor muy elevado y que en una sola movilización mucha gente sea contagiada y sea factor multiplicador de más casos. Así que el máximo de responsabilidad, de inteligencia y de solidaridad es lo que tenemos que pedir. Entonces, creo también que aquí los controladores tienen que ser de seguridad, ahí sí tienen que funcionar, porque no es solo contra esta gente que se moviliza, sino también en favor de la cantidad de gente que puede ser afectada por esta movilización. Doctor Salom, si bien esta nueva apertura, digamos, comenzaría este fin de semana o a partir del día 25 en la provincia, sí, hemos visto también que en esta semana ha habido mucho ingreso de vehículos y transeúntes y motos al centro de la ciudad. Evidentemente como que hubo un poco más de relajamiento en lo que hace a los controles y sobre todo quizás también el hastío de la gente. Esto sí, evidentemente no va a ser bueno. Y por otro lado, la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿usted considera que la cantidad de testeos que se hacen en la provincia es lo suficiente como para tener una idea global de lo que ocurre en la provincia? Dos buenas preguntas. Voy a empezar por la segunda, que es el principio del problema. Cuando allá a principios de mayo yo insistía, incluso por resolución, ¿no? Todo lo que le estoy diciendo yo está escrito, no es que uno habla de pico, como nosotros pedíamos que el programa Detectar, que veíamos que se estaba desarrollando en provincia, lo traigan urgentemente a la ciudad, a nuestra provincia, la del Chaco, provincia de Buenos Aires me refería anteriormente. ¿Por qué? Porque es el principio elemental de tener un diagnóstico de situación. Y el diagnóstico de situación es elemental en cualquier enfermedad, un diagnóstico. No lo teníamos, no sabíamos, no conocíamos la dimensión, ni sabíamos, si no sabemos eso, no sabemos tampoco proyectar cómo se puede hacer en el tiempo.
Así que esto también se tardó muchísimo. El plan Detectar, que es la forma de testeo de PCR, no se hacía. Y ahora, por supuesto, sigue siendo insuficiente, aunque está funcionando el plan Detectar, que no es poca cosa, pero habría que naturalmente incrementarlo mucho más. Y yo había ofrecido, también está escrito, que los centros, para que trabajen mancomunadamente el municipio de Resistencia con la provincia, ofrezcan los centros comunitarios, que son un poco el epicentro de los barrios más alejados de Resistencia, para que funcionen con el plan Detectar. Bueno, esto está escrito, no se hace, y yo lamento mucho que sea así, porque en realidad hay que ser práctico en esto, hay que ser efectivo y no hay que perder tiempo. En cualquier caso, las enfermedades, y lo traslado a la pandemia, cuando uno pierde tiempo y se nos escapa la tortuga, llegamos tarde al tratamiento, en este caso, que es el aislamiento inmediato de la persona que da positivo y el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos y los contactos de primero, segundo y tercer grado. Estas son medidas básicas, elementales, que lo hicieron otras provincias y lo hicieron en otros países y le fue muy bien en general con los resultados. A pesar de que hay que decirle a la sociedad la verdad, siempre vamos a seguir teniendo casos por un largo tiempo y también vamos a tener que ir despidiendo a algunos de nuestros vecinos que pierden la vida. Esto también hay que decirlo, hay que ser conscientes. Pero lo que tenemos que hacer es mitigar, atenuar y disminuir la cantidad de casos y ralentizar en lo posible la contagiosidad que tiene este virus. Insisto en esto, la claridad de los casos hace de que tengamos que hacer mucho más testeo, pero además he pedido ya hace unos 15 días, creo que ya también, ya los tiempos pasan tan rápido que uno se pierde, pero sí 15, 20 días que hemos pedido que el programa de gobierno en cuanto a COVID también esté llevando adelante un programa de diagnóstico de situación, ya no de la enfermedad, sino de la propagación. ¿Qué quiere decir con esto? Dosajes de inmunoglobulina G. ¿Qué quiere decir la inmunoglobulina G? Son los anticuerpos que aparecen en todas aquellas personas que han tenido contacto con el virus y no se han percatado de que estuvieron enfermos, pero ya se transforman en inmunidad comunitaria. Es como una suerte de vacuna comunitaria, algo conocido que lo llevó muy bien Alemania con Angela Merkel, a través de un virólogo que habló de la inmunidad en rebaño. Hendrik Strick desarrolló ese programa, trabajó para hacer dosaje de IgG en la población y a su vez ir viendo cuántas personas estuvieron contagiados sin haberse percatado de la enfermedad. ¿Por qué? Y esto es trascendente. Si no hacemos este dosaje, no sabemos exactamente cómo está nuestra inmunidad. Sí sabemos por el testeo. El testeo nos indica cómo está la situación de la viremia comunitaria. Eso es el testeo. Y la IgG nos dice cómo está la inmunidad comunitaria. Dos cosas elementales. ¿Por qué? Cuando se empieza, y le digo más, por cada testeo multiplique por 10 o por 20 la cantidad, por cada testeo positivo multiplique por 10 o por 20 la población. Quiere decir que si yo tengo 3.000 casos en Resistencia positivos, seguramente tengo entre 30 y 60.000 contagiados que no se dieron cuenta. Y cuando llega a un 20 o un 30% de la población con IgG positiva para anticuerpos, empieza a caer lo que se llama la carga virósica. El virus pierde su virulencia, pierde su capacidad de enfermedad y empieza un equilibrio que es como una suerte de vacuna de baja dosis. Porque también tenemos que saber que la batalla final, es decir, el final de esta pandemia será el día que toda la población mundial esté vacunado con una vacuna efectiva, también hay que decirlo, efectiva. Doctor, así que, sí. Sí. Una pregunta que tiene que ver con el ámbito municipal. En estos días se anunció la implementación y la instalación de unas cabinas sanitizantes en distintas dependencias del área municipal. Si bien esto por ahí puede ser beneficioso, también fue muy criticado en muchos lugares porque en definitiva no es una garantía, digamos, de que esto sea efectivo. ¿Cuál es su visión desde el punto de vista médico? Bien, es buena pregunta también porque depende qué se está usando como sanitizante. Mire, todas las medidas en este desconocimiento que hubo al principio y que aún hoy persiste de incertidumbre exacta, pueden colaborar. Colaborar no significa que sea efectivo.
pero lo que no tenemos que hacer es confiar de que con esta medida de sanitización estamos cubiertos totalmente, de ninguna manera. Es una medida más. Yo creo que lo más efectivo es lo que hablamos al principio. La higiene de las manos, el tener en el bolsillo o donde sea una cantidad suficiente de alcohol en gel, agua con jabón o agua con detergente. El virus es francamente muy sensible a estos tres elementos porque, le digo, el virus es un gordito pequeño, para decirlo así, está cubierto, su cutícula o citoplasma es de lípido, es de grasita, de modo tal de que cualquiera de estos tres elementos que le nombraba lo explotan literalmente, lo liquidan literalmente. En cuanto a la sanitización, que me decía usted de los arcos de sanitización o los túneles de sanitización, debe ser usado con un elemento que se llama amonio cuaternario de quinta generación, incluso de quinta generación, no la anterior, para que sea medianamente efectivo, pero obviamente esto no cubre la totalidad del problema y es mucho más efectivo tener en ambientes cerrados, como en el caso de una administración, el tapabocas o mascarillas y además la higiene permanente de las manos. ¿Por qué? Todos sabemos de que el virus ingresa por la boca, la nariz y los ojos. No ingresa por la piel, no ingresa por relaciones sexuales, no hay un mosquito que lo transmite, no hay un vampiro, ni víbora, etcétera, etcétera, sino que ingresa por la boca, la nariz y los ojos. ¿Y cuál es el medio, el vector más importante? Las manos. Las manos. Y también hay que decirlo, en un ambiente cerrado con mucha gente, donde esto debe ser absolutamente impedido, pero a veces ocurre, el virus puede quedar, si algún enfermo no tiene barbijo, estornuda, tose o habla a los gritos, el virus puede quedar suspendido, insisto, en un ambiente cerrado, no aireado, con más gente, puede quedar suspendido varias horas en el ambiente. En el caso de al aire libre, prácticamente es imposible contagiarse si uno tiene barbijo, tapaboca o mascarilla. Doctor Salom, volviendo al ámbito municipal y digamos ya a la competencia de lo que es el Consejo Municipal, ¿será que volverán a trabajar allí, a reunirse, a poder tratar los temas de interés municipal que ustedes vienen solicitando y que desde la parte oficialista no le están dando la importancia, digamos, a la actividad que requiere un Consejo Deliberante? Mire, estoy muy frustrado en estos últimos tiempos, ya 15 o 16 días llevamos de un pedido de sesión especial, porque hay temas impostergables. El virus no se toma receso ni vacaciones, la pandemia continúa y la situación socioeconómica continúa y increciendo, no es que se queda y va retrocediendo ni se estabiliza. Obviamente por eso tanto la concejal Celá como Carla Cantero y yo, y no nos firmó en ese momento, pero por supuesto que comparte el concejal Ortiz, Melgrati, nosotros pedimos una sesión especial para tratar temas solo referentes al COVID. Y mire, no son pocas cosas los temas que están. Uno de ellos, por ejemplo, es la exhibición y condonación de deudas a todos aquellos MIPYMES o microemprendimientos medianos y pequeños, referidos a los no esenciales, aquellos que estuvieron cerrados durante todo este tiempo, que no pudieron abrir ni un día. Obviamente creo que muchos de ellos no van a poder abrir más, y esto significa una caída muy fuerte en la cantidad de gente que queda sin trabajo. También estaba, obviamente, un tema más que importante, lo que hoy veo en los medios, que sale anunciando de que se reunieron las distintas representaciones. ¿Qué representaciones me habla el intendente si no convocó todavía lo que se llama la CONESPO? La CONESPO es el Consejo Económico, Social y Político, del cual nosotros como concejales queremos ser partícipes y colaborar, asesorar, acompañar, y nada que ver. Los protocolos que se están desarrollando no tiene participación el Consejo Deliberante. O sea, estamos hablando de temas trascendentes que para eso la gente nos votó. Yo no quiero ser un parásito de la política, al contrario, a mí me parece que tenemos que estar codo a codo trabajando todos juntos, como dije en un principio, marcando a fuego el error más que trascendente que tuvieron las disidencias y discrepancias entre el gobierno provincial y el intendente, que había desaparecido de la escena política, que prácticamente ahora lo veo como más protagonismo, que eso está muy bien, pero nosotros como concejales no queremos estar de brazos cruzados viendo cómo hace el otro, porque además
quizás sería la acción cómoda, creo que el intendente lo hizo en su momento, de que hace, a ver qué hacía el gobernador, a ver si le iba bien, se sumaba, y si le iba mal, iba a criticar. Bueno, nosotros no, no estoy en la crítica vacía y banal, estoy en querer participar y ser protagonista como todos los concejales, por lo menos en nuestro bloque. Sin embargo, no hemos tenido respuesta oficial en este caso del presidente del Consejo Deliberante, que debía haber llamado a una sesión especial, porque para eso están las sesiones especiales. No me puede contestar de que el pedido nuestro es en época de receso. Justamente, yo sé que estamos en receso, pero por eso una sesión especial. Para eso están las normas, hay un reglamento de funcionamiento del Consejo que habla sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, y en este caso, como una guerra, tenemos sesiones especiales. Y a esto se refería el pedido de los concejales de la UCEO. Y con relación a este famoso litigio que llevan todos los vecinos de Resistencia y ese impuestazo, el intendente sigue en la huella de que no va a dar su brazo a torcer y sigue apelando, digamos, a las resoluciones judiciales. ¿No hay forma de que la justicia pueda aplicarle las astrientes por desobediencia judicial? Bueno, ahí está dentro de muy buena pregunta. Se me pasa a veces tantos temas de frente, pero este tema está dentro del pedido de sesiones especiales, porque además nosotros hicimos un pedido de informes, primero de que el destino que le da o le va a dar a ese $1 millón que envía la Nación, pero además de todos los dineros públicos. Y hay un pedido de informe de qué está haciendo con un fideicomiso que no pasó por el Consejo, hecho entre gallos y medianoche de enero, por decirlo así, y qué está haciendo con un grupo de gente que no es del municipio, pero que está trabajando con el municipio, donde además tiene grandes erogaciones por la contratación de vehículos, alquiler de maquinaria, etcétera. Y además está el pedido de informe a qué está haciendo con respecto a la responsabilidad que tiene como intendente, no solo él, sino también el secretario de Economía, al desoír una orden judicial. Yo no quiero que el vecino de Resistencia después tenga que pagar las multas o las situaciones de juicio que vamos a tener como consecuencia de desoír a la justicia. Yo quiero que se haga cargo, y con su patrimonio, el intendente y los responsables, los funcionarios responsables. No tiene por qué pagar al vecino esta desobediencia que está haciendo el intendente representándonos a nosotros. A mí no me representa, yo estoy del lado de la ley. Si la ley me dice una cosa, yo voy a acatar. Y en este caso se está desoyendo con una terquedad enfermiza, diría yo, que nos va a perjudicar a todos. Insisto, ahí yo siempre cito una frase de San Agustín, decía que errar es humano, pero persistir en el error significa una imbecilidad. Decía un pecado él, pero para mí le agrego, así que la terquedad, la tosudez, sobre todo con dinero de los demás, es muy fácil hacerse el guapo. Yo creo que hay que acatar lo que dice la orden jurídica. Para eso es un poder que yo lo destaco, porque además, si hubo errores, como lo dice el Poder Judicial, y bueno, hay que aceptar las reglas de juego, para eso están las instituciones, y hay que aceptar las reglas de juego. Cuando nos toca perder, debemos perder, y si nos toca ganar, vamos a festejar todo, pero no haciéndome el guapo como intendente, pero recargando después en todos los vecinos, porque esto lo vamos a pagar todos. Tal cual. Muchas gracias, concejal Salón, por este tiempo que nos brindó en la mañana de Contacto Inicial, y que tenga muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes, buen fin de semana.